Hola, hola. Hola, sí.
Ave María Purísima. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En esta Santa Misa presentamos las siguientes intenciones. En acción de gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. San José, por el cumpleaños de Catalina. Peticiones de gracias, por la cirugía de Rosa, por el trabajo de Mario y Héctor, por la salud física y espiritual de Celso, familia Toledo González, familia Cabrera Abogado, familia Abogado Elizalde, Pablo Daniel, Perla, Jorge Gustavo, César Antonio, familia Penayo Ortiz, familia Ortiz Ayala, familia Ortiz Pérez, familia Elizalde Orrego, Hilaria, Lorena Angélica, Luana Aramí, Rosa, Clara Yolanda, Miguela, familia Sanabria Paná, Mario, Hermógenes, Diego Arnaldo, Freddy Rolando. Por nuestros hermanos difuntos, Rodrigo, Magdalena, Raúl, Julián, Nicolasa, María Rita, Ricardo Asunción, Félix María, Dora Epifania, Ovidio Javier, Ada Antonia, Herminio Raúl, Juan Blas, Enriqueta, Luisa, Felipina, Liduina, Isidro, Juliana, Francisco Ismael, Ladislao, Juan Esteban, Juana Antonia, Margarita Belén, José Gabriel, Lidia Dayana, Sixto, César Antonio, Milciades Asunción, Líder, Daniel, Eliseo Gabriel, Juana Beatriz, Juana, Blanca Lila, Víctor Manuel, Samira, Lorenzo, César, Teresita María Dolores, Manuel, Rosa, Luis Alberto, Fermín, Marcelina, María Lucina, Mariano, Catalina, Pedro, Celso, Rafael, Celedonio, Ramona, Lázaro, Mercedes, Luciano, María, Concepción, Rogelio, Pedro Pascual, María Esther, Onofre, Carmelita, Francisca, Juan Evangelista, Lorenzo, Trinidad, Arcario, Tomás, Ana Graciela, Marta Irene, Benigno, José, Isel, Silvino, Antonella, Rubén, Sonia Elizabeth. Hermanos, sean bienvenidos hoy a la casa del Padre Celestial en este jueves sacerdotal y eucarístico de la cuarta semana de Pascua. Hoy el Señor nos llama a abrir los ojos del alma para poder sentir su presencia segura. Invoquemos su nombre todos los días de nuestra vida, porque el mandato del Señor es el amor. En este séptimo día del novenario queremos reflexionar sobre el tema practicar la justicia, con el lema cada vez que lo hicieron por el más pequeño, lo hicieron conmigo. Con gozo y humildad iniciamos esta Santa Misa cantando. Todos unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros
tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Fuerza con las palmas. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina. Seguí nomás, otro más, fuerza. Somos en La tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Con más fuerza. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Última vez, fuerza. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva la Santísima Cruz! Muy bien, queridos hermanos, qué lindo es encontrarnos hoy para celebrar el 7º día de nuestro novenario que le dedicamos aquí a esta hermosa comunidad de Tayoazapé. ¿Veis ahí? Lleva. Tayoazapé. Muy piupetera, vean de. Tayoazapé. Tayazú. Tayazú. Pepe y Tayazú, ¿usted verá? Bueno, Tayazú y también viviendo. Tayoazapé. Así. Mira, porque interesante. Ya aprende algo. Estamos en San Lorenzo, ¿verdad? Qué gran santo, uno de los santos que ha entregado su vida justamente así como Cristo también en la cruz. Y ustedes con este nombre de Santísima Cruz, 7º día de nuestro novenario. Este es el madero, queridos hermanos, por el que Dios se ha entregado totalmente y nos ha dado la salvación. Y eso es lo que nosotros siempre rezamos. Hoy nosotros tenemos muchísimas personas, como siempre, este día en el primer canal de televisión Yahuarecoa, que nos están acompañando muchísimas personas. Opeárselas siempre a Monbeúa, llevamos que estamos en Tayoazapé, estamos aquí en San Lorenzo y en esta comunidad que lleva el nombre de la Santísima Cruz. Hoy queremos también, en este día tan importante, saludar a ¿quién? A los maestros. Un fuerte aplauso a todos los maestros. Y ponala ya me mandó a mí la ya de maestro fuera. Porque yo hasta ahora tengo mi maestra de preescolar. Hoy cobea la maestra de preescolar. 85 años. Digo ya, ella ocupa música, llama no botáis temas, y nace tu llama. Ega tu jorgete y na entonces quiere decir, y mi maestra de 5º grado también, Arecoay, se mandó rollo yujuye de vez en cuando. Qué lindo que es eso. Bueno, saludamos entonces a todos los maestros y nosotros también dentro de nuestro equipo de Yarañe tenemos algunos que son maestros. Vamos a por en día traer de Yarañe. El señor Arnaldo, que es el que nos ayuda siempre para que todas las hermosas transmisiones y nuestro canal pueda funcionar. Así es que agradecemos hoy en su día. También está Gladys Cañete, se llama, que también nos está ayudando. Paola Esquivel, también Jonás Ortiz y sus profesoras. Pues no yo y la escuela pero ya puede tener bendición muy lindo. Pero huele asadito, para que poner ya lleva. Bueno, celebrar un poco porque la educación es lo esencial y lo fundamental en nuestra vida. Y hoy queremos también saludar y rezar a todas las personas, sobre todo a la señora Lidia Iluminada, que pide por su salud, también Paulina Brites, Mirna Garcete. Y hoy estuve saludando, pasé por algunas familias a rezar con ellos, a llevarle la comunión, el doctor Arnaldo Acosta y su señora Estela, ella también siempre rezamos por su salud. Y también pasé por la familia del señor Richard Ken y su señora María Inés, también a saludarles y a llevarle la comunión. Y especialmente hoy quiero recordar a una prima que falleció, hoy aniversario de su nacimiento, o sea, desde ahí cumpleaños Ana Gina Curira, lleva, Rosa Catalina Cabañas. Así es que todas estas intenciones y la que escuchamos aquí, ¿verdad?, que presentaron y que inscribimos en esta misa.
Así es que, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, ñañemboeta este día. Y justamente vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Con qué vamos a comenzar? ¿Con qué comenzamos siempre? Con la señal de la cruz, ella va, la Santísima Cruz. Y es lo primero que nosotros, el primer signo que recibimos en el bautismo, lo que el sacerdote y todo cristiano le entrega a su hijo, a ese que va a entrar en el camino de la salvación. Va, el año me fuera, nada, ven, pecurusúa lleva, porque este es el leño por el cual el Señor nos ha salvado. Así es que con estas 350.000 personas ya en todo el Paraguay, así es que peñemos churro que nace, listo va, porque depende famoso también este día y bueno, en todo el Paraguay vamos a rezar con ellos también esta Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado a través de la cruz, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a ponernos ahora, los que puedan arrodillarse, oñesunta, la icatuey. Y después vamos a hacer un momentito de silencio primero con nuestros músicos a Opella Purajeita para pedirle perdón humildemente al Señor y reconocernos de esta manera pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Por todas las veces que no fuimos capaces de asumir nuestras cruces, nuestras dificultades, por las veces que nos hemos bajado de la cruz, la tentación, que también Jesús recibió esa tentación. Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz, el ladrón. Sin embargo, Jesús no renuncia, pasa por la cruz para poder redimirnos. Añande yaguerecoa ella lleva la añande curusú, a opear en ñañemoí, añande yara en ondebe, allá yeruesh becatujanguaisha, añande mombaretemi. Ante el sufrimiento, ante el dolor, ante las dificultades. Por eso le pedimos perdón humildemente a Dios. Por Yahú, Bereko, Ñande Yara, por Yahú, Bereko, Ñande Yara, por Yahú, Bereko, Jesucristo, por Yahú, Bereko, Jesucristo, por Yahú, Bereko, Ñande Yara, por Yahú, Bereko, Ñande Yara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hoy el Señor en su mensaje nos transmite su amor, su perdón que va de generación en generación y permanece para siempre. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén. Pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras, al cabo de unos 450 años. A continuación, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor.
amor lo acompañará. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Viva Cristo. Viva la palabra de Dios. Viva la Santísima Cruz. Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Entonces, bueno, ya guapumí, entonces ya que también sobre la palabra de Dios hoy. A ver qué nos dice esta palabra hermosísima que nos dice. Entonces, miren que es tan importante, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando. Dos cosas muy importantes, muchas gracias. Dos cosas muy importantes desde lo que escuchamos aquí, esa primera lectura. Aquí nos cuenta una historia, Hechos de los Apóstoles. Me imagina en el capítulo número 13. Ustedes saben que Hechos de los Apóstoles, la jeramaoengo de hechos, acciones. Oye, ya, de la la cristiano, amor. Entonces, hay que mostrar con los hechos. Ahí está, Hechos de los Apóstoles. Dos cosas muy importantes en la vida del cristiano. Uno, la pata derecha ya o la pierna derecha. Eso quiere decir la palabra de Dios, el anuncio. La misa también tiene dos partes. La palabra de Dios, lleva. Es decir, primero pues hay que tener la idea y tenemos que estar convencidos de lo que el Señor nos pide. Eso es lo primero. Nos lleva aquí la idea bien clara, el evangelio metido bien adentro, y la segunda parte, así también como la liturgia de la palabra, tenemos la segunda parte que es la liturgia de la Eucaristía. Y ahí justamente se acuerdan en Lucas capítulo 24, cuando Jesús desde el versículo 13 dice que camina con los discípulos de Emaús.
2 discípulos, claro que dice comunidad, y la número 2 siempre quiere decir comunidad. Entonces Guatajen de Cuera, y ahí en el camino le explicó la escritura, apea primera parte, apea, no reconocéis de Peña de Yara, ¿viste? Cuando solo nosotros estamos con la teoría, cuando solo estamos con las leyes, pero apea la segunda parte en práctica, que es la liturgia de la Eucaristía, que quiere decir la acción concreta de nuestra vida al servicio de los demás. No le reconocemos al Señor. La primera parte fueron caminando. Ja, Jesús oyó explicar su la escritura. Acá no entendéis, ¿cuándo le reconocieron a Jesús? A ver si acuerdan. ¿En qué momento le reconocieron a Jesús? En el momento en que Jesús, ¿qué hizo? Partió. Muy bien, muy bien. Entonces ya le mandó. En el momento en que Jesús parte el pan, ellos le reconocen. Bueno, eso es lo que nosotros estamos mirando. Aquí también se habla prácticamente de lo mismo, queridos hermanos. La palabra de Dios siempre va a insistir en el accionar. Anila yala la parei, ñañe en barei. Tenañan de roga peo, y deja muchas veces coña de ya gente. Shake boy, shake boy, shake boy. Nico te ve shake boy. Va esa ya shake boy. Va esa ya esa, me ve voy. Ahí va a ver, ya pues está en la teoría. Ya pues está en la teoría, la senda ya igual para hoy. Naico te hoy a la misa jave, naico te hoy la ñe confesar. Naico te hoy la ayapo, la hace catecismo, la hace catecismo. Ay, ¿qué sucedió? Hoy la bautización, a la bautización se está de padrino. Nambre, hoy la hace padrino, gustan de igual y va. Padre, ¿no me puede hacer un certificado? Porque mi padrino no puede venir. Ni una hora, diga tú, yo lo llevo a Juan, hemos está padrino y nada. Ni la, oye, vamos a la catecismo, diga tú, yo, pero ¿quién se va a encargar de su ahijado? Una hora. Oye, tú, mi agua, va a lo llevo a Juan, pico, encargata, handega tú, de decir, ay, el padrino, que es fulana. Nambre hoy. Ni una hora donde usted a venir mongueta mío y cuami jamás va a valer responsabilidad. Voy pico para yo vale la certificado. Está pagando de así hay hoy se gato. Belleza guava. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? A veces y por año de lo doctrinal no basta, queridos hermanos. A operar con la gente la hay 6 guapo hoy, entonces no sé porque hoy guapo hoy, doy cuál va a ver. Pero no porque no conoce, tal vez conozca en la teoría, tal vez hasta sea una persona muy leída, una persona letrada. Hoy, ¿cuál realmente en cuanto a una lectura, o tal vez de cosas que fue escuchando o meditando, pero en su práctica, queridos hermanos? Hechos de los apóstoles. Bueno, en la Biblia hoy estamos en la segunda parte de este libro. Hechos de los Apóstoles se divide en realidad en dos partes muy importantes. Toda la primera parte de Hechos de los Apóstoles se refiere al accionar del primer personaje. Esa era San Pedro. Habla de San Pedro, ese que tenía miedo, ese que estaba encerrado ahí entre las 4 paredes. Pero después del capítulo 2 dice, cuando viene el Espíritu Santo, les toca la vida, entonces son capaces de salir, de anunciar y de decir, aquí está verdaderamente la gracia y la fuerza de Dios. Y comienza Pedro. Todos los capítulos entonces nos habla hasta la mitad de Hechos de los Apóstoles, en que actúa Pedro. Hasta que desde el capítulo 9 comienza ya San Pablo. Segunda parte, Pablo, que se encuentra con el Señor en el camino en que estaba persiguiendo a los cristianos, para mandar a encarcelarlos, para matarlos. Sin embargo, ahí es donde el Señor actúa. Pero ese es el hecho, la acción. Peñan de Yara entonces, opocorireñan de ahí está. Tiene que haber una acción concreta. Así como también cuando partió el pan, los discípulos abrieron los ojos y se dieron cuenta. El partir el pan, partir quiere decir reipeja apendere kobe, ma pandea llepa reñeme. Va esa se hay cuata la añete te vea la chesu. La chesu va esa se hay cuata.
Vayan de igual a pealan de su. Va erender igual a pealan de su. A ver, vení vos, niño, vení aquí, a mi lado. ¿Dónde está tu mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde está? Allá está mi abuelo. ¿Dónde? ¿Quién? Allá está mi abuelo. Tu abuelo. Hablan de sí, boy. Y vos, vení vos. ¿Dónde está tu mamá? ¿Vino tu mamá? ¿Dónde está? Mostrame. En la cantina. Porque entonces. Yacaruta. Está lo más gordito, ¿viste? Ahí con cantina de la edición más gordito. Bueno, ya está. Otro imita, vea. Sí. Padre, no me tome el pelo ahí más se ve. Bueno, vení vos, vení vos. Eso, imita ahí. ¿Cuántos años tenés vos? 9 años. ¿Dónde está tu mamá? Ella es tu mamá. ¿Cómo se llama? Carolina. ¿Y cómo sabes que ella es tu mamá? Y no es tu abuela. Porque ella me cuida. ¡Ah! ¡Qué bien! Fuerte aplauso para la gente. O sea, que ahí está. Sentate. Justamente, pega la gente. O sea, que va ere ñandela y cuama para la ñendese. Va ere. Hey, pon ahí de. ¿Por qué me cuida? Porque está a mi lado. Porque se mongarú. O ñangare koshereje. ¿Entienden? Ah, ahí está el secreto entonces, queridos hermanos. ¿Cómo nosotros verdaderamente sabemos que somos cristianos? Solamente porque, viste, su mamá le cuida y como le cuida, entonces nosotros nos encariñamos y sabemos. Me hago la misión ese mocambúa, me hago la misión ese boyajúa, me hago la misión, lleva, me enseñó ahí A, E, I, O, U, K, I, R, B, U, lleva, apechen ya ese. Todo así, todo va. Ahí está. Usted vio así, hizo señora con su hija. ¿Vos le enseñaste, vio? Claro que sí. Ahora en ti mi misma de vez en cuando. ¿Cómo ha ganado? Sí, padre, hey, hija. Bueno, está bien. Pero vea, es intensemos, pio. La sigo cuando ya no corregí más, ¿verdad? ¿O sí? Si me canea le pincho, ¿verdad? No. Bueno. Entonces, queridos hermanos, fíjense, aquí justamente la palabra de Dios nos dice dos cosas. Por una parte está la teoría, que es importante, la catequesis, ya hay cuarango, hay que dar razón de nuestra fe. La palabra de Dios, lo que estamos haciendo, procurar entender y saber, desmenuzar la palabra de Dios. Pero después viene la segunda parte, y aquí aparece la figura de Pablo, San Pablo entonces comienza. El capítulo 13... Nosotros aquí ya estamos en el versículo 13, 25, pero en el versículo 1 comienza este capítulo 13 y dice que estaban rezando y en un momento de la oración ellos reciben la fuerza del Espíritu y el Espíritu les habla en el corazón a la comunidad y les dice: apártenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los he elegido para una misión muy especial. Una misión muy especial. Aquí, queridos hermanos, va a comenzar no simplemente el accionar en el sentido de la prédica. La primera parte de Hechos de los Apóstoles sobre todo nos muestra la predicación, que es lo que sucedió. Y la segunda parte ya viene la combinación de los hechos y ciertamente que va siempre acompañado con lo que nosotros creemos. Apeoíña de ellas en Duguri que Pablo después se pone a hablarle a esa comunidad donde ellos se van, porque ellos llegan, dice, hasta Pergue, viajan y fueron de allí hasta Antioquía de Pisidia. Oigan, viajaron, y acá venían de Yarañe entero de que Jesús ha resucitado, que Jesús es Dios, que en Jesús se ha realizado todo lo que nosotros estábamos esperando de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Y cobaitema, oye, ya cobaitema, peñan de Yara y Hagüeya, a peñan de Yara o promete Hagüeya. Queridos hermanos, esto es importantísimo porque yo le dije, estas son como las dos piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Yaguatajangua en la vida cristiana, primero tenemos que formarnos, tenemos que conocer qué es nuestra fe. Tenemos que educarnos. Ya hendúan a peñan de yarañe. Ya poan a catequesis. Pero digo, veimos ambas erela o existir la ñan de yarañe, la ñan de televisión. Da ego para ir cabaña y ponerse a ver televisión, ven va. Da ego veare. Añase ahí la televisión, me da. Y por el problema, se nace problema y te voy.
Pero andas ahí, tenés diputados ellos y Ricardo Valenzuela añade obispo, jae coñe contra nosotros porque vamos a hacer televisión, vamos a hacer diario, dalle. Porque él dijo unas cuantas verdades, pues. Entonces ya, no, él dice nomás esas cosas, él dice esas cosas porque quiere salir en la televisión y quiere salir en el diario. No, si es por eso nomás, hasta yo tiene espacio, hasta todo el día yo me voy a ver de televisión, no te ve. Pero de mí, vos vio vale, a ver una hora la cero vatos, no, eso no tiene sentido, queridos hermanos. Lo que justamente aquí el Señor nos está diciendo en primer lugar es porque hay que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es conocer la doctrina, es conocer lo que el Señor nos pide para que nosotros seamos felices. Jesús les explica, les anuncia, pero somos cabezas, tardos de corazones, y hoy se me acuerda de esos dos discípulos que van hacia Emaús. Pero por lo menos en el momento concreto, upea abavéndica tú y entonces la onega. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano y la vida de cada uno de nosotros, si decimos que somos auténticamente seguidores de Jesucristo, se tiene que ver en nuestro accionar. Y eso lo encontramos, Hechos de los Apóstoles. Después de que ellos hayan recibido la fuerza del Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 luego ya acciona. Pedro y Juan dice que se van para rezar en el templo. Ellos tranquilos se van justamente. Porque otras gente que venían de Yarañe, va él la oía, va él la ñande, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios nos promete? ¿Entienden? Se van al templo y cuando entran dicen la puerta y le encuentran a un paralítico de nacimiento. Y el paralítico extiende la mano pidiéndole limosna. A Pedro, a Juan o mañana y véase. Hoy me está mencionando alguna moneda mía, eso es no tenemos ni oro ni plata, pero lo que nosotros tenemos, ¿qué le dice? En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Queridos hermanos, ese levántate y camina con es solamente un milagro que nosotros podemos ver como protestantes, que allá por la ahí está, se levantó y caminó. Aquí hay otras cosas de donde nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos justamente del atentitis. Tenemos que levantarnos de la falta de compromiso. Tenemos que levantarnos en nuestra casa de la falta de educación seria en la pareja, en el matrimonio, con los hijos. Tenemos que levantarnos si estamos en algún vicio, si estamos con la caña, si estamos con el cigarrillo, si estamos con la droga. Pues coña nene, está con ahí ese drogadito me digo tañan de ahí, está ahí por todas partes. Jóvenes lastimosamente que se están perdiendo. Diga, tuvimos hoy la yajada de aquí para allá, ¿por qué? Y porque siempre yujú alguno. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro hecho de los apóstoles? Como cristianos, ¿cómo nos comprometemos? Pero para eso primero aquí tenemos que sentarnos, ya calcular, pero pedazo yo que fuera ya pota solamente cuando pensamos desde Dios. Porque ¿saben qué? Si vamos a comenzar a sentarnos y a pensar solamente en nuestro negocio, incluso podemos pensar y decir, moico ya veía a vendetta pedroga, eretainde. Porque debe pensar en el negocio. Upeaco se me gana a ver plata, ¿qué otra cosa hereta? ¿Se dan cuenta? Si no hay Cristo en la vida, si no está Dios en nuestra existencia, si no tenemos los valores hechos de los apóstoles, es imposible entonces hacer lo que hoy nos están diciendo. Apártame a Bernabé y a Pablo para que puedan ir a anunciar el Evangelio. Esta es la primera parte, queridos hermanos, que es el llamado que el Señor nos hace. Pero aquí viene justamente lo que nosotros estamos celebrando aquí, en nuestra comunidad. Ven y ponete ahí la tera, la peguerecoa, a ver porque es Santísima Cruz, Santísima Cruz. Y justamente cuando estamos hablando de la Santísima Cruz, ¿qué es lo que representa la Santísima Cruz, queridos hermanos? Representa la lucha, representa el sufrimiento, representa el dolor que cada uno de nosotros tenemos
en nuestra vida por nuestras limitaciones. La segunda parte, hay entonces un primer llamado, una vocación. Peñante yara ñandere no ina e ñande ba pa yapona ba pa yapona y que tu hanguaisa ñambo que la iba ahí. Pero ahí ya comenzamos con el tropiezo. ¿Por qué? Y porque la tentación es muy, muy grande. Yo les dije al comienzo de la misa, incluso Jesús cuando está en la cruz, dice que había un ladrón a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué le decía el ladrón que estaba a la derecha? Si tú eres hijo de Dios. Después, ¿cómo continúa? ¿Qué dice? Bájate de la cruz. Sálvate a ti mismo. Y sálvanos también a nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa es una película muy interesante. Y usted tiene más, o sea, a cierta edad, entonces se llamaba La Última Tentación de Jesús. La Última Tentación de Jesús. Algunas personas pensaban que era alguna cosa, ahí la última tentación, ¿en qué va a consiste? Y la gente. ¿Y saben cuál fue la última tentación de Jesús? Una avena. Cuando el ladrón le dice, si tú eres hijo de Dios, abandona la cruz, deja la cruz. En que ve curusú, ani la dejó. Digo, hijo de Dios, maravilloso, la de sufrito, bebé. Digo, y que tú tranquilamente eres ya un bebé, eres de disfrutar. Ese pues es el famoso poder. San Mateo lo dice de otra manera, ¿verdad? Cuando nos habla de las tres tentaciones, de las tres P. El poder, la plata y el placer. Las tres P. Ya repetí mí. Poder, plata, placer. Repitan ustedes solo. Poder. Esas son las tentaciones. Apenas ahí la última tentación. Siempre. El poder, la plata y el placer. Aquí cuando le dice, bájate de la cruz. Ñandea Beñaína, Santísima Cruz, la comunidad de ustedes. Ustedes, a estas más de 350.000 personas que en este momento en todo el Paraguay están siguiendo esta misa, en este momento. Entonces, Ñandea Recobe tiene gran responsabilidad, si yo que fuera, de ser testigos, testimonio, de que la cruz es el único camino que nos lleva a la resurrección. Baere Ñandela ya celebra la Semana Santa porque justamente celebramos la pasión, después muerte y resurrección. Pero sin muerte, queridos hermanos, aquí, sin cruz, sin Viernes Santo, no existe resurrección. Si nosotros queremos una comunidad aquí de Santísima Cruz, de Tayuazapé, entonces tenemos que verdaderamente morir a muchos egoísmos. Tenemos que dejar de las habladurías. Tenemos que dejar de lado el atentitis a Eguribe me lleva. Tenemos que dejar de lado todo aquello que no nos compromete a ser auténticos cristianos para poder hacer crecer nuestra familia, para hacer crecer a nuestros hijos. La cruz, la cruz. Entonces por eso se nos presenta, queridos amigos. Y miren lo que pasa en esta comunidad. A ver, entonces, acuerda hoy, ojo más predicas más. Y miren lo que pasa. Dice que el sábado Pablo ya entra a la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le dicen, bueno, Pepe, yo, Amón, Breve, yo, Ina, Pablo, Bernabé, bueno, Peña Eusebio, bueno, Peña Egatu, están en la sinagoga, están así como nosotros estamos reunidos en la sinagoga. Hablen. Y entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo, y ahí comienza, queridos hermanos, a hacer la catequesis. Hace toda una historia, es decir, la ñandella echana es nuestra propia historia, cómo Dios actúa en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, les aseguro, queridos hermanos, que tenemos una historia maravillosa que Dios ha obrado y que ha escrito en nuestra vida y en nuestra familia. Cada uno es diferente, cada uno viene de una familia diferente, cada uno tiene padres diferentes, cada uno de nosotros tiene hermanos incluso que son diferentes.
Pero todos, queridos hermanos, venimos siempre de una misma raíz. Siempre vivimos en la fraternidad. Siempre somos comunidad. Como ella calcular, ese piosé, al final de cuentas soy pariente con tantas otras personas. ¿Cómo es eso? Decía yo, ¿verdad? A calcular, bueno, yo miro mis padres. Soy Hacerú. Hacerú gorecoa y la isi halaitua, mira la abuelo. Hala se gorecoa veila isi haitua, lleva. 8 beban ya jaina. Hala se abuelo orecoa y la isi halaitua. A mí ya bisabuelo vena. Hala se abuelo orecoa y la isi ajá eseina. Esa es una progresión geométrica, se dice. Y me fui calculando así, hasta llegar hasta el número 25 de las generaciones. 25 generaciones. Ajá ese. ¿Saben cuántos encontré? ¿Cuántas personas antes para que yo sea el resultado? Más o menos en 900 años, casi 950 años. ¿Saben cuántas personas encontré? 32 millones de personas. Geométrica, ¿entienden? Yo tengo papá y mamá. Mi mamá tiene hagan un poco. En 25, pero ese me gato. Había 25 de Hina, había 1000 años de Hina. Jala bueno, 2000 años, voy millones de personas, imagina. ¿Entienden? Porque es una progresión geométrica. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que esa fraternidad que existe entre nosotros es porque nosotros procuramos vivir y entender que tenemos que vencer las cosas negativas, porque todos como comunidad tenemos que buscar las cosas buenas, las cosas lindas. Tenemos que vencer todo lo que es egoísmo, todo lo que no nos ayuda a vivir plenamente como cristianos. Bueno, ese es un segundo elemento, querido hermano, porque siempre ya le cota la de Curuso. Y ahora termino con el tercer elemento, queridos hermanos, que nos propone hoy la palabra del Señor. ¿Y cuál es el tercer elemento que hoy quiero compartir con ustedes? Peñandeñas en Duacue, en el Evangelio. Porque te dice muy bien. Jesús dice que estaba con sus discípulos, estaba en la última cena, y ahí en la última cena, después de que Él lavó los pies, dice, qué interesante. Él les da este ejemplo. Ahí les aseguro, que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Jesús lavó los pies a sus discípulos y después te habla de servicio. Usted vengo tú lleva uno a uno, hoy pujejina la discípulo fuera, hoy pujejina fuera. Y cuando llega Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no me vas a lavar los pies, porque vos sos el maestro, vos sos una persona importante. Y sin embargo Jesús, antes de lavarle los pies, lo dice que ya se sacó su manto. Quitarse el manto significa del rey que se pone en la actitud del esclavo. Se puso una toalla, malo y puro con la toalla, apea con ñandeña bojera sube con anga, delantal ya es sube. Malo y puro la delantal, y el que se pone a servir, el que se pone ahí, pegan con la ñane delantal, ñandeña. A Jesús muy ahí la delantal, muy bien, y toallas ahí, y se pone a lavar los pies. El lavar los pies lo hacían solamente los esclavos. Operan con la Pedro y dice, Señor, tú no puedes ser, tú siendo el maestro, diga tú y vea. Añandego muchas veces pisa ahí. Hoy me da que bandido mondajado uñandeo bebe oñemo fulano está. Añandeña netindeo mi are non debe. Ya netindeo mi are non debe. Allá igual moraina la nañón estoy ha, pero ñande adelante. Ay chu, hoy ñande. Añande yara que justamente él, que es el honesto, pero por excelencia, Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar a mí, porque tú eres el maestro. Pedro, si yo no te lavo los pies, ¿cómo continúa? Tú no tienes nada que ver conmigo. Ya repetí mí. Tú, si yo no te lavo los pies,
Tú no tienes nada que ver conmigo. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros no nos ponemos al servicio de nuestra comunidad, al servicio de nuestros hermanos, al servicio de tu esposo, al servicio de tu esposa, al servicio de tu hijo, al servicio de tu vecino, al servicio del enfermo, al servicio del necesitado, al servicio aquí de la Capiña, de Tayuazapé, Santísima Cruz. Si no me pongo al servicio del que me necesita, querido hermano, tú no tienes nada que ver conmigo. Entonces por eso aquí insiste, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les asegura, el servidor no es más grande que su maestro, no es más grande. Y yo, sin embargo, me pongo a lavarle los pies a ustedes. Y ustedes son criaturas, servidores. Ustedes son de apojarejina, Dios. Y Él mismo se pone a nuestro servicio. Nosotros tenemos algunas frases con respecto al servicio que son espectaculares. Ya se me manduaba. Uno es de un gran santo que trabajaba con los jóvenes, San Juan Bosco. Y él justamente con los niños y los jóvenes de chiquitito hay que enseñarle a los niños a ser generosos, a ser serviciales. La peja de ponata me la penderoga, ve. Na pembo eno la pende me lleva. Hoy cojan guashui y malas abuelas hoy cojan a vender gente, Entonces, hay que ayudarle y hay que educarle para que sean generosos, para que ayuden en casa, ayuden a limpiar el patio, ayuden a tirar la basura. Ay, no, mi hijito, pobrecito, él cae chiquitito, chulina luego todavía. Va, chuli, digo. A ver, ayuda a 14, 15, 16 años, ayudan a nacerse. Japa, y me lleva, jolas hacen la sí, jalaru. Va, vea. Porque la imembeo, y me va, ojo, pero, o farrea, o homa la amigo cuerandi, o homa macanea, o tante ahí misma la pucho, o tante ahí misma otra cosa más. A ver, yo va, y ellos de mí, ese, hemos hecho aceite, ya se me cambiaba. De señora Laron Huepotita, y nada, ahí ve mitad, vea. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque si nosotros, decía San Juan Bosco, no les enseñamos a los niños y a los jóvenes a ser serviciales, entonces el árbol que crece torcido después ya no puede ser enderezado. Y entonces por eso, queridos hermanos, tenemos que tener conciencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Este día justamente en Yandé ya celebraba el Día del Maestro. Vemos a mí a ver la vende, pues maestro ahí, maestra. Maestro, ahí está, un fuerte aplauso para todas las maestras y maestros. Está ya verecoina, ¿verdad? Está ya verecoina, ¿verdad? Es la maestra, maestro pona, lleva. Bueno, pero hoy en día, por ejemplo, si una maestra le habla fuerte a su alumno, ¡ay! Le vamos a denunciar, ¡ay! Que esto y que aquello. ¿Sí o no? Sí, peyente manace, aniu y la ven botar y cabaña ve. Nada, porque se estaba a la escuela, ve a la colegio, ve. Y entonces, así somos. En lugar justamente de llamarle la atención, de ayudarle, y por eso San Juan Bosco decía que esta es la pedagogía verdaderamente para que nosotros podamos crecer. No, justamente por eso Don Bosco decía, hay que amar lo que aman los jóvenes para que los jóvenes amen lo que nosotros amamos, ¿entienden? Pero para esa calle se tienen que sentir amados, pero con los valores y los principios. Y el amor no quiere decir que vamos a ser flojo. Sí, bella pogate la bella posee, porque yo soy lo buenito. Sí, bueno formal, no sé. Buenudo, donde hay otra cosa. Hay que ayudar entonces a crecer. Bueno, entonces eso es lo primero. Lo que decía San Juan Bosco, primera cosa, eso es el servicio. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ya repetí mí. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Muy bien, el servicio, ahí está, para el servicio. Pero hay otra frase que es mucho más dura y mucho más fuerte, porque dice, el que no vive para servir,
No sirve para vivir a la cuenta. Pero es una frase simplemente, queridos hermanos, que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Pero esto quiere decir que tiene que haber mucha dedicación. Y esa es nuestra verdadera cruz. Esta comunidad, por eso, ustedes tienen que procurar transmitir esta espiritualidad que ustedes tienen por la gracia del Señor. Asumir la cruz no quiere decir asumir un dolor en el cual nosotros decimos, no, se llama no, bebé. No, la cruz simplemente significa para nosotros una lucha, un empeño, saber cuáles son los valores y los principios, y eso quiere decir educación, eso quiere decir disciplina, eso quiere decir camino de acuerdo al Evangelio del Señor. Entonces, 3 cositas, queridos hermanos, este día, aquí, el Señor que nos elige, decíamos, ahí está, Pablo y Bernabé, para anunciar la palabra de Dios. En ese camino del anuncio de la palabra de Dios, siempre la ñande kurusuya e kuriayeva. La vida es así, pero hay que vencer. Y sobre todo, queridos amigos, esa cruz es vencida a través de ¿qué cosa? A través del servicio. Así que estos 3 mensajes, queridos hermanos, vale tereima, vea la yaguerajano de este día, la ñandero gapu va lleva. Yaguerajano peñandere coebe de yara con anga y ese año moima, mano a la obra, porque tiene que ser hechos de los apóstoles, tiene que ser hechos de los discípulos, tiene que ser hechos, pero concretos de esta comunidad. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santísima Cruz! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a rezar juntos para que el Señor nos pueda dar esa gracia que estamos necesitando siempre, como comunidad, todos juntos. A cada intención respondemos, por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Por nuestra Santa Iglesia y sus pastores, por el Papa León, nuestro Obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que escuchen la voz y no duden del llamado que les ha confiado el Padre, que los ama y los llena de ternura a través de su pueblo obediente. Roguemos al Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que no destruyan a la sociedad con la corrupción y sean más honestos y cumplan sus funciones como han jurado ante Dios y el pueblo. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, sálvanos, Señor. Por los pobres, afligidos y enfermos, para que sean sumergidos a la ternura del Padre, que los abraza y los restaura ante las pruebas. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, sálvanos, Señor. Por todos nosotros, para que con humildad acojamos la palabra del Señor y llevemos a la práctica como cuando los apóstoles de Jesús entraban en gracia y Él los purificaba. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, sálvanos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Por tu misericordia, sálvanos, Señor. Vamos a rezar también por todas estas intenciones que nosotros hemos traído a través de Ñande Yarañe, lleva con la gente con Aña de Nendúgina, con Aña Momburille, de todas partes. Primero rezamos por todo, y aquí veo que hay muchísimos educadores, así que a las maestras, a los profesores, hoy en este día tan especial. Y recordamos a los otros profesores que trabajan también con nosotros, Arnaldo, Gladys, Paola, Jonás, Ortiz, sus profesoras. Y también rezamos y pedimos por la salud de Lidia Iluminada, Pablina Brites, Mirna Garcete. Y también rezamos por estas familias,
son colaboradores siempre y trabajan para que se pueda expandir también el Evangelio a través de la Orden de Malta, el doctor Arnaldo Acosta y su señora Estela. Él es el embajador luego de la Orden de Malta. Y también el señor Richard Ken y señora María Inés. Ellos también son los que presiden y llevan adelante este hermoso grupo de la Orden de Malta. Y rezamos también y pedimos hoy por el eterno descanso de mi prima Rosa Catalina Cabañas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. En este tiempo de alegría pascual, llevamos al altar el pan y el vino, signos sencillos que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor resucitado, que al ofrecerlos también entreguemos nuestro compromiso de vivir como testigos de la vida nueva que Cristo nos ha regalado. También presentamos víveres. Con ellos, Señor, te damos gracias por nuestro trabajo, con los cuales podemos mantener a nuestras familias, ganándonos el pan nuestro de cada día. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por Dios del nuestras universo, por este pan, por este vino, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? Estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu grandeza, te adoran, las dominaciones se estremecen, las potestades. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de
el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad Santísima Cruz. Con el Papa, ¿cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama nuestro obispo? Con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama nuestro cura párroco? Y con todos los sacerdotes, diáconos, catequistas, agentes de pastoral, los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que te acuerdes de nuestros hermanos por quienes nos piden oraciones. Hemos leído también en todas nuestras intenciones, ¿verdad? Todas las personas por quienes rezamos. Y todas estas personas que desde Ñandeyarañe nos están acompañando. Pedimos por Lidia, Pablina, Mirna, el doctor Arnaldo, el señor y su señora Estela, el señor Richard, su señora María Inés. Especialmente también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección, recordando a Rosa Catalina Cabañas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos,
pero con mucha fuerza y entusiasmo. Todo Paraguay en Duana, muchísimos que nos están acompañando en esta Eucaristía y decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, con alegría acerquémonos a recibir a Cristo, que por amor nos ha liberado y nos ha acercado a su triunfo eterno. Ya no es pan y vino, ahora que es cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
pues te pierdes en mis labios. Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que un día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a ponernos de rodillas ante la Santísima Cruz. A ver, ya veré, cojina, lleva la llana de Curuzú. Y como comunidad, pero este año en esta. Y vamos a ofrecer, especialmente como comunidad, hoy, aquí ante la Santísima Cruz. El Viernes Santo es el único día en que nosotros justamente adoramos la cruz, porque a través de la cruz el Señor ha redimido al mundo. Por tu santa cruz redimiste al mundo, ¿verdad? Esa es la frase, ¿verdad? Por eso decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Invocación a la Santísima Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz, por nuestros pecados, acompañadme, Santa Cruz de Jesucristo. Sed mi esperanza, Santa Cruz de Jesucristo. Tened piedad de mí, Santa Cruz de Jesucristo. Rechazad de mí toda arma cortante, Santa Cruz de Jesucristo.
Derramad sobre mí todo bien, Santa Cruz de Jesucristo. Descartad de mí todo mal, Santa Cruz de Jesucristo. Haced que alumbre el camino de mi salud, Santa Cruz de Jesucristo. Rechazad de mí todo atentado de muerte, Santa Cruz de Jesucristo. Preservadme de accidentes corporales y temporales, Santa Cruz de Jesucristo. Que adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Haced que el espíritu maligno y nocivo huya de mí por los siglos de los siglos. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santísima Cruz, Santísima Cruz, Santísima Cruz. ¡Viva la cruz de Cristo! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien, vamos a sentarnos ahora y vamos a escuchar un poco las indicaciones que tienen nuestros coordinadores para nuestra comunidad en estos días de nuestra celebración. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a todos a este séptimo día de nuestro novenario. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia, acompañamiento durante todo este novenario. Y dar gracias a todo el equipo de liturgia, al Ministerio de Música que nos acompaña, a los lectores, a los monaguillos, que realmente gracias a ellos es posible siempre estar aquí al servicio de la comunidad para esta Santa Misa. Para ellos un fuerte aplauso. Agradecer en nombre y en representación del Consejo Pastoral de la Comunidad Santísima Cruz al Padre Víctor Cabañas por acompañarnos un año más en nuestro novenario, así es que para él un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Gracias por su sí. También quiero mencionar a los centros educativos de nuestra comunidad. Centro Educativo Casita del Sol, Divina Providencia, 15 de mayo, San Blas. Y en este día tan especial a todos los maestros felicitarles en nombre de todo el Consejo Pastoral, para ellos también un fuerte aplauso. Me indican, Padre, que hay un pequeño presente para usted de aquí de toda la familia de Santísima Cruz realmente. Así es que, si es que puede pasar, por favor. Si es para recibir regalo, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Bueno, con mucho cariño y con mucho agradecimiento por un año más de acompañamiento a nuestro novenario, así es que bueno, esperemos sea de su agrado. Aquí hay una caja. Dice que los regalos hay que abrir, ¿cierto, Pío? Bueno, ya esa va de sorpresa, vaya yujú. Gracias, Padre Víctor Cabañas, Comunidad Santa Cruz, Santísima Cruz, Tayasú, Tayasú. Pego Tayasú, Tayasú, Tayá. Vamos a ver un poco, ayúdame, vamos a mirar. ¡Ah, pero qué hermoso! Esto es lo que yo necesito.
Pero yo esto necesito, miren lo que me regalaron, un reloj. ¿Y saben por qué? Pero yo le voy a decir aquí a usted lo que tiene que poner un reloj allá en la pared, tu chaponada. Porque y porque te la humilía y sigue. Ahora regalarse ese reloj, ¿no? Coco te dice que ahí me voy a decir pesa. Para allá regalar también te dice reloj tu chaponada ese. O si no y porque te hablan de humilía ese. ¿Cierto pio? ¿Cierto pio? Sí bellente manase. Más pico la no belleta se la da ahí no cierto. Bueno, muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. También tenemos todavía en venta nuestra rifa que se va a estar sorteando el día 3 de mayo, el día de nuestra Santísima Cruz. Tenemos habilitadas las cantinas también donde están deliciosas comidas típicas. Ya con este fresquito está estirando bastante, así es que para la cena ya tienen ahí. Quiero invitarles también para el sábado 2 de mayo, vamos a tener un concierto cristiano que está organizando el grupo juvenil GESES de nuestra comunidad. Así es que a ponernos nuestra mejor gala, poder venir a participar aquí activamente, como siempre les pido a todos, y venir al concierto, hacer una pequeña serenata a la Santísima Cruz, pasar todos felices y en comunidad. Así es que la invitación está hecha y recordarle que el día de mañana iniciamos el 8º día a las 18 horas con el Santo Rosario. Las 19 horas tendremos celebración de palabra con nuestro diácono Celso Ramírez, aquí de nuestra parroquia. El tema de mañana, comprometerse en la vida comunitaria. Invitados del día serán Comunidad de San Isidro, catequizandos en general de la comunidad, y el coro de San Isidro nos estará acompañando también el día de mañana. Ofrenda víveres. Queridos hermanos, muchísimas gracias y que la paz del Señor nos acompañe en nuestro camino a nuestros hogares nuevamente, que lleguen todo bien. Así es que muchas gracias por su presencia. Nos vemos mañana. Amén. Bueno, y soy yo el que les tiene que agradecer, ¿verdad? No solamente por el regalo, sino que por esta invitación. Bueno, nada, vejina la de canal, allá de Yarañe, que en este abril también cumplimos 4 años. Y el 31 de mayo vamos a hacer un almuerzo, 31 de mayo. Oye, por un mes tenemos ahora para vender las adhesiones, va a costar 100.000 guaraníes. Domingo, mediodía, almuerzo. Y vamos a hacer en el Yacht y Golf Club. Moité hacia Lambaré. Piguaba en la Yacht, Mova. Así que preparague para participar todos juntos, como ya de Yarañe, y agradecer a Dios. A las 11 vamos a tener la misa y a las 12 el almuerzo. Domingo 31 de mayo. Así que todos estamos invitados. Y con la adhesión, porque necesitamos siempre, ¿verdad?, pagar para que podamos estar al aire, los gastos de manutención, ¿verdad?, mantener un canal de televisión 24 horas y cada vez más estamos llegando por todas partes, ¿verdad? Así que eso es lindo. Levanten por la mano todo lo que ya vieron, ñan de Yarañe alguna vez, prácticamente todo. Comiendo de Sayacue, carrera, vaqueta, ñameta, listo. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Ahí al final, ustedes saben, allá al fondo, tenemos también una alcancía. Levantamos un poco ahí la alcancía para que vean a Bebeina. Hey, hoy enseñan de Yañe, los que quieran colaborar y ayudar para poder mantener nuestro canal, entonces, con mucho gusto y con mucha alegría, recibimos siempre las donaciones y los aportes de los fieles cristianos. Muy bien, oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero, Salvador de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y al final, queridos hermanos, los que quieran recibir el aceite santo, vamos a formar fila de uno, lleva mientras Yepurajei, y vamos a pedir esa gracia por intercesión justamente del Señor que ha muerto y se ha entregado en la Santísima Cruz. Muy bien,
Que Dios les bendiga a todos y podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias al Señor. Hermanos, retornamos a nuestros hogares a reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestro alrededor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.